Padre, ponemos delante de ti nuestros corazones y la disposición de nuestro corazón para recibir de ti esta palabra. En el nombre de Jesús, damos gracias por tu presencia siempre en nuestras vidas y porque eres fiel de lo que prometes, tú lo cumples. Amén. Bueno, entonces rápidamente, para los que no estuvieron o los que quieren reforzar y recordar, vamos a hacer un repaso solo con los títulos para que podamos recordar lo que ya hemos visto. En la primera enseñanza, la serie se llama Tu destino está en tu boca. Entonces, en Dios siempre hay dos condiciones, dos estados, que son, uno es el estado legal. El estado legal es lo que ya Cristo obtuvo en la cruz por nosotros. Todo eso está en la Biblia, eso es lo que Él nos promete. Entonces a veces uno dice, pero ¿cómo así? Yo no estoy viviendo esto sí, pero esto no. Entonces la segunda condición o el estado de vida es la que yo me apropio de esas promesas. Entonces legalmente ya está todo establecido, por eso al final en la palabra dice no se le puede agregar palabra ya a este testamento, porque es un testamento que Dios dejó a través de Jesús su Hijo. Eso es una promesa y es un pacto que Él tiene con sus hijos. Entonces el momento que yo nazco de nuevo, yo entro y soy parte de ese pacto y todo legalmente me pertenece a mí. Mi condición, o sea, hay una posición que ya es mía en Cristo. Y yo tengo que cada día caminar para apropiarme de eso que es mío con mis palabras, con mis acciones, con mis actitudes, etc. Entonces, eso es lo que estamos diciendo. Hay un destino. Y Dios ya ha hecho ese propósito de crear un destino para cada uno de nosotros. Hay un destino general para todos los hijos de Dios y para cada hijo tiene su destino y su llamado. Entonces, pero ese destino depende que nosotros nos apropiemos de él y comencemos a caminar en ese destino. Aunque no lo entendamos bien o aunque no lo entendamos o no sepamos lo que Dios tiene ya como un destino final. Sin embargo, hay unos parámetros en la palabra de Dios que Él nos enseña para, como si dijéramos, abrir el camino espiritualmente y de las circunstancias en nuestra vida para que ese destino se vaya cumpliendo. Y uno de estos principios es las palabras que nosotros hablamos. Por eso el título de la serie se llama Tu destino está en tu boca. Entonces, en la primera enseñanza hablamos acerca de las palabras y cómo las palabras pueden cambiar nuestra vida y cómo las palabras son lo más poderoso del universo, porque vimos que la palabra es el mismo Jesús, dice la palabra de Dios, y dice la palabra en Hebreos 11:3, que la palabra sigue sosteniendo todo lo que Dios ha creado en el universo, o sea, Jesús, Él es la palabra de Dios. Y vimos también que aún el universo obedece a la palabra de lo que Dios habló, se hizo, y ahí se sostiene eternamente. La palabra de Dios no termina, no tiene fin, sino que es eterna y siempre sigue haciendo a lo que fue destinado a hacer. El segundo punto que vimos es que la palabra de Dios es una ley espiritual, que fue lo que les dije ahora. Una ley espiritual quiere decir que es una ley que no se puede quebrantar y es una ley que su poder, su esencia, va por encima de las leyes naturales. Entonces, si nosotros vemos una ley como la gravedad, que eso es irrefutable y sabemos que existe y así es, pues la ley de Dios va aún por encima de esa ley natural. Y vimos también que es la palabra de Dios la que tiene el poder. Es su palabra, no es el poder de su palabra, sino que es la palabra que encierra todo el poder de vida, todo el poder eterno de Dios. Esa es la ley espiritual, que el mundo espiritual es controlado por la palabra de Dios. Porque aunque aquí vivimos en un mundo natural, físico, material, que vemos, hay un mundo que paralelo a este se está realizando y llevando a cabo, que es el mundo espiritual.
Y ese mundo espiritual afecta lo natural, afecta lo material, afecta lo físico. Y ese mundo espiritual es el que Dios nos ha dado a nosotros, todo poder con su palabra, cuando la hablamos, para vencer, para atar, para desatar, todo lo que sabemos que tenemos de autoridad en las palabras, no mías, sino cuando yo hablo la palabra de Dios, cuando yo declaro, porque es la palabra de Dios la que es poder. El segundo punto de la ley, que la palabra de Dios es ley espiritual, es que la palabra funciona con la misma seguridad que cualquier ley natural. Entonces, si tú eres matemático, si eres físico, si eres ingeniero y sabes que hay unas leyes que son fijas y que siempre van a funcionar si se ponen en el orden que deben ser, van a funcionar. Asimismo, así aún más seguro es la ley espiritual de Dios, que siempre funciona. El tercer punto general que hicimos fue que el hombre fue creado para funcionar con fe. Esa es la esencia de nuestra vida. Vivimos por fe, andamos por fe, no por vista, dice la palabra de Dios. Y la fe es lo que nos da la esperanza de lo que esperamos. La fe es lo que determina eso que estoy creyendo de recibir. La materialización de lo que estoy creyendo recibir no es la respuesta es mi fe. Y en esa fe estoy seguro y tengo mi seguridad y mi esperanza, que es lo que he recibido de Dios. Esa es la palabra de Dios sobrenatural y es la palabra de Dios que demuestra el plan perfecto de Él, y es lo que Dios liberó en su misma palabra, su fe, porque Él dijo y fue hecho. Así en la creación, así fue hecho. El modelo de Dios cuando hizo la creación, que Génesis dice, y Dios dijo y fue hecho, y vio que era bueno. Ese mismo modelo fue el que nos enseñó Jesús cuando antes de empezar su ministerio público, cuando el Espíritu Santo lo lleva a él a entrar al desierto, hace un ayuno de 40 días, y el diablo comienza a hacerle una tentación basándose en verdades, porque él comienza cada una de esas 3 tentaciones con una verdad. Si de verdad eres hijo de Dios, y acababa de estar en el Jordán, acababa su primo, que en ese momento pues era Juan el Bautista, ya empieza también el ministerio de Juan el Bautista, no termina el ministerio de Juan el Bautista, que estaba anunciando que venía el Mesías, y abren los cielos, Dios manda el Espíritu Santo y la voz de Dios declara públicamente, todos lo oyen en voz audible, este es mi Hijo en quien estoy complacido. Y la primera tentación es, si eres de verdad el Hijo de Dios. Entonces las tentaciones siempre cogen algo de verdad, pero luego lo distorsionan. ¿Y qué hizo Jesús? No argumentó, sino que Él también hizo lo que vio al Padre hacer. Él contestó, escrito está. Entonces citaba la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Escrito está, escrito está. Y el último punto de esa primera enseñanza fue que vimos que en la palabra de Dios hay tantos atributos. Trae medicina, trae vida, trae gozo, trae descanso, trae paz, y trae, por supuesto, el destino que estábamos diciendo. En la segunda enseñanza, que fue hace 15 días, que es la parte 2, el primer punto que vimos es que tenemos que vivir bajo la autoridad de la palabra de Dios, por consiguiente, porque esa es la autoridad de mi vida, para mis hijos, para mí, para mi trabajo, para todo es la autoridad de la palabra, es aprender a soltar con fe esas palabras sobre mi vida, es aprender a hablarlas constantemente, y que deben ser el tesoro de tu corazón, porque dice la palabra de Dios también, que de lo que nosotros atesoramos en el corazón, esa es la abundancia que llena el corazón, y así mismo hablamos. Entonces, si hablamos cosas que no están de acuerdo con la palabra de Dios, o hablamos declaraciones negativas o de ansiedad o de temor o de rabia, o que estamos declarando sobre nuestros hijos cosas pues que no son vida, que en realidad son destrucción, esa es la abundancia de mi corazón.
Y eso es una lucecita amarilla diciendo, ojo, 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 tienes que llenar tu corazón más de la palabra de Dios, leerla, estudiarla, repetirla, memorizarla, meditarla. Bueno, entonces esos fueron esos dos subpuntos, digamos. El segundo punto fue que la fe posee la realidad. No los hechos concretos que ya se dan, sino mi fe. Esa es mi certeza. Esa es la esperanza que se va a cumplir. No esperar a que se cumpla. Eso es el resultado, pero mi fe es la realidad. Esa es la realidad que Dios nos enseña. Entonces hablamos de lo que es una imagen de fe, que entre más yo declare la promesa de Dios, lo que Dios está hablando, comienza en mi mente a ver una imagen. Y así como cuando uno dice, ay, bueno, hemos ahorrado este dinero y vamos a comprar un automóvil, y cómo te gustaría, pues que yo quiero un SUV, que yo quiero esto, que una camioneta de qué color, y comienza uno a imaginarse cómo es lo que quiere uno y va a buscarlo. Así mismo es la fe. Cuando hablamos y hablamos y hablamos la palabra de Dios, dice que la fe viene por oír la palabra, por hablarla, por oírla constantemente. Yo la declaro y yo comienzo a tener una imagen de eso que yo estoy esperando recibir de Dios. Yo me imagino que así fue cuando Dios llamó a Abraham que sacrificara a su hijo, que lo llevara y que lo sacrificara. Pues era absurdo, porque Abraham, que ya tenía casi 100 años cuando nació su hijo, que su mujer era estéril y que Dios hizo el milagro y le dio el hijo. ¿Para qué? Para cumplir una promesa que años antes le había dado, que sería padre de generaciones, cuando le cambió su nombre de Abraham a Abraham, que es esa H en hebreo, que tiene ese sonido de que es aliento de vida. Entonces, cuando le cambia a Dios el nombre y le dice, vas a ser padre de naciones, wow, y ya nace el hijo, no, pues aquí está la respuesta. Y luego Dios le dice, ahora entrégame tu hijo. Qué absurdo. O sea, no tiene sentido para uno en su manera de concebir las cosas a nivel natural. Sin embargo, Abraham va con su siervo y llegan al monte donde van a subir, y Abraham voltea y le dice que los espere, porque vamos a subir a adorar. Entonces yo me imagino que para que Abraham pudiera decir eso, él se imaginaba, él ya tenía la imagen en su corazón y la podía ver en su mente, que los dos iban a ir a adorar, porque él sabía que si Dios había prometido algo, lo iba a cumplir. Y ya él, ¿cómo lo iba a cumplir? Aún si se llevaba el hijo, porque lo puso ahí sobre el altar. Estaba listo ya para ofrecerlo, cuando Dios proveyó el sacrificio para que pudiera entonces coger ese animal y ofrecer el animal. Y efectivamente adoraron, dieron gracias y bajaron y se fueron nuevamente con el siervo. Entonces, en el Nuevo Testamento dice que nosotros debemos tomar nuestros pensamientos, todo esto que no siempre es culpa de uno, que uno esté pensando negativamente o con temores, simplemente llegan a la mente. Pero entonces hay un remedio, hay una fórmula que dice la palabra de Dios en Corintios: coge esos pensamientos y llévalos cautivos ¿a qué? No los puedo poner debajo de mis pies, porque no puedo coger un pensamiento. No, el pensamiento no es físico. Entonces, ¿qué debo hacer? Dice, ponlo debajo de la palabra de Dios. Llévalo a la obediencia de Cristo, que es la palabra de Dios. ¿Cómo? Hablando las promesas, aunque parezcan contrarias a las circunstancias. No estamos negando circunstancias, eso no es, no estamos mintiendo. Estamos declarando que la palabra de Dios, la ley espiritual de Dios, va por encima de las condiciones naturales. Esa es la fe hablada. Bueno, entonces el tercer punto ahí era que nos tenemos que entrenar y formar ese hábito de hablar la palabra de Dios. Hicimos unas declaraciones y les dije que les iba a preguntar la tarea, ¿se acuerdan cuál era? A ver, ¿quién trae un testimonio de lo que ha pasado? Hace 15 días hubo un testimonio. ¿Alguien más tiene hoy un testimonio de haber hablado de la palabra, de haberla declarado y de haber visto que Dios cumplió? 1, 2. Dime, ¿qué te pasó a ti, Marlene? Pues como yo estoy con mis sobrinas,
puedes hablarlo aquí? Porque como hay personas conectadas, me gustaría que pudieran oír tu testimonio. Gracias. Gracias, sí. He aprendido, pues, la palabra hablada tiene poder. Mis sobrinas y mi familia no conocían del Señor. Entonces, para mí fue muy hermoso el propósito de haber venido acá, porque hoy mi sobrina viene, la otra pequeña ora hermoso, ellas pues hablan de una forma muy diferente, como el mundo habla, ¿cierto? Entonces, en cuanto ellas en su convivencia peleaban, decían cosas de pronto que se maldecían. Entonces yo empecé a hablarle la palabra. Yo decía, si tú le hablas eso a su hermana, eso le va a pasar. Y entonces empecé a hablarle de la palabra y empecé a orar desde esos 3 meses con ellas, con la palabra, los proverbios, los salmos. Inclusive les hicimos, ella, que no conocía la palabra del Señor, hicimos unos, en las paredes, copiamos unos versículos de la palabra hablada. De que si, por ejemplo, la ira, más se manejaba la ira. Entonces yo decía, la blanda respuesta aplaca la ira. Y entonces empecé a decirles todo eso y los copiamos en la pared. Y hoy por hoy mi sobrina de 5 años que está acá, está allá, dice esa palabra, se la sabe de memoria. Entonces empecé a hablarles esa palabra, empecé a decirle, ustedes van a estar bien, les van a ir muy bien, van a vivir en convivencia. Dios dice que ustedes van a ser mujeres de bendición, que van a ir a las escuelas y van a hablar palabras de sanidad. Y he podido ver que en este momento es en un proceso, pero lo he podido ver. Amén. Gloria, gloria. Pero mira, un proceso corto, porque estás hablando solo de 3 meses. En realidad eso es corto para un cambio así tan radical. Sí, obviamente, oración y modelar y hablar. Gracias. ¿Alguien más tiene un testimonio? Algo que le hubiera pasado también de declarar, una sanidad, una ansiedad que es tan fuerte en la vida de uno que viene sobre uno. Bueno, ahora que estemos viendo la enseñanza, de pronto tú te acuerdes. Entonces hoy vamos a ver la tercera parte, que lo tengo aquí adelante. Y este es la tercera parte de Tu destino está en tu boca. Ay, gracias. Y vamos a empezar con el versículo Romanos 4:17. ¿Qué dice Romanos 4:17? Vamos a leerlo en voz alta todos juntos. Como está escrito, ¿se acuerdan lo que les decía? Como está escrito, escrito está, como Dios lo dice, como es palabra. Bueno, te he puesto por parte de muchas naciones y lo es delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Esto le está hablando Dios a Abraham. Y en el relato del libro de Romanos, no sé si recuerdan que les dije que estas declaraciones de fe para mi vida que declaramos aquí, la mayoría de estas declaraciones que las puse en primera persona para yo declararlas sobre mi vida, son declaraciones que saqué de Romanos 4, de ese capítulo, y de Hebreos 11. Son capítulos muy fuertes en cuanto a fe y de lo que nos modelaron los patriarcas y las personas de fe en la Biblia. Entonces dice, como está escrito. Él está primero citando lo que ya Dios le había prometido a Abraham, te he puesto por padre de muchas naciones. Que pues Abraham yo creo que le pensó qué cosa más absurda, no tengo ni un hijo y me estás diciendo que me has puesto, no me vas a poner, ya me pusiste, porque es que así es Dios, así es la fe es ahora, por eso empieza ese versículo con ahora es, no es mañana será, sino que ya es, ahora es, ya te puse y lo es delante de Dios. Entonces dice, Abraham creyó, el cual da vida a los muertos. Él creyó en lo que dijo Dios. Él sabía que Dios es el que da vida a los muertos. Él sabía que Él le enseñó que llamara las cosas que todavía no veía, que no se habían materializado, como si ya estuvieran, lo que ya tenía en su corazón, lo que ya podía tener esas imágenes porque Dios lo había hablado en su palabra. Entonces, esto que vamos a ver en la nueva versión internacional, cuando dice como está escrito, te he puesto, esa palabra puesto, dice en la traducción, dice, te he constituido por padre. O
sea, es muy fuerte esta posición. Te he puesto aquí y te he constituido por padre. Y en la parte que dice que llama las cosas que no son como si fueran, esa misma traducción dice, y aún no existen como si ya existieran. O sea, delante de tus ojos, tú todavía no los ves, como si ya estuvieran ahí, pero ya deben estar en tu corazón porque ya Dios te las dijo. Entonces es allí donde se gesta primero la fe en el corazón para creer lo que Dios ha dicho. El primer punto va a ser el principio de llamar las cosas que no son. Eso es lo primero, entender qué significa llamar las cosas que no son como si fueran, que eso es lo que vamos a ver. Entonces, primero que todo, hay que entender que todo lo que hemos hablado es el método que Dios nos ha enseñado, es el diseño de Dios, son los parámetros que Él nos ha enseñado. Entonces, Dios lo hizo, Jesús lo hizo, los discípulos lo hicieron y por consiguiente, como hijo de Dios, yo también. Ese es el modelo que tengo. Yo debo llamar las cosas que no son como si ya yo los pudiera tocar y palpar, porque ya están en mi corazón, porque ya Dios las prometió. Porque Dios creó el universo de esa misma manera, así como les decía ahora. Él creó el universo por la palabra de su poder. Es diferente decir el poder de su palabra, porque es la palabra la que tiene el poder. Entonces Él creó el universo por su palabra, y es que esa palabra ya tenía el poder creativo de vida. Y por eso nosotros, para crear circunstancias o deshacer circunstancias en nuestras vidas, tenemos que hablar palabra de Dios. En esa palabra es que está el poder de vida. Entonces Dios creó así el universo, y el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Quiere decir que yo debo seguir el modelo que Dios instituyó y yo debo seguir lo que Jesús me enseñó. La palabra de Dios se concibe en el espíritu humano, se concibe ahí en el corazón, lo que decíamos ahora, el corazón, pues es muy fácil uno pensar en el corazón físico, porque ha visto ya imágenes y fotografías del corazón físico. El corazón del hombre es más difícil porque es espiritual. Pero en ese corazón del hombre, que es el hombre espiritual, que es el que nace de nuevo del Espíritu de Dios, ese hombre es donde tiene uno, o esa parte interior, de ese ser interior de uno, es donde está la voluntad de uno, es donde están los pensamientos de uno, es donde están los sentimientos de uno. Entonces todo esto es lo que nosotros tenemos que alinear con la palabra de Dios. Yo tengo que alinear mis sentimientos, mis pensamientos y mi voluntad para que de mi corazón salgan las palabras de Dios con esa convicción. Obviamente tengo que estudiar la palabra para conocerla. Entonces por eso digo aquí que la palabra de Dios concebida en el espíritu humano, en ese ser interior de cada uno de nosotros, es formado en la lengua, y por la boca la sacamos. Entonces cuando ya sacamos eso que está acá adentro, eso es lo que hemos creado como poder creativo. Eso es lo que va a hacer que las cosas sucedan con la palabra de Dios siempre. No es lo que a mí me parece, no es mi fuerza intelectual, no es el poder del pensamiento, no. Es la palabra de Dios que es el poder creativo, y eso es lo que debe siempre salir por mi boca, y vamos a ver los resultados. Entonces, 1 Corintios 1, 26, 29, vamos a leer este también. Dice: recuerden, amados, en voz alta todos juntos, recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. Perdón, esto está tomado de Corintios, que es una de las epístolas. Entonces está hablándole aquí Pablo a los creyentes, que antes de ellos creer, así era como sus compañeros y los que los conocían o sus familiares los veían. Era que ustedes eran sabios, pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o pocos de ustedes eran poderosos o ricos cuando Dios los llamó. Entonces vamos a seguir todos juntos. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos.
Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en la presencia de Dios. Es muy lindo esa porción, muy linda. Entonces, Dios escogió hacerlo así, precisamente para, como quien dice, para callar la boca de los que están criticando, de los que no creen, que dicen, pero este ni ha estudiado, pero esto. Yo recuerdo que cuando llegamos a Colombia, hace pues ya más, casi 45 años, para empezar el ministerio con mi esposo Randy. Para los que no sepan, él pasó a la presencia del Señor hace 7 años. Entonces, en esa época en Colombia y en Cali, que es donde vivimos, de verdad menospreciaban muchísimo a cualquier persona que dijera que era creyente, que era cristiano, que era, también lo llaman evangélico. Era muy menospreciado. Y lo miraban, pues como quien dice, así como para abajo, como ustedes son ignorantes, ustedes no son estudiados, ustedes no saben, ¿qué nos vienen a enseñar a nosotros? Y de verdad, por la misericordia de Dios fue que comenzó a crecer muy fuerte el evangelio en la nación, aunque sí había misiones muy conocidas de muchos años. Sin embargo, esas misiones se dedicaban más a la obra social, que es muy importante para una nación como las nuestras, y no lo conocían, no los conocían, o sea, la sociedad no los conocía, la nación misma no conocía que existía una población grande de creyentes, cristianos o evangélicos, como los quieran llamar. Y cuando Dios comenzó a hacer cosas muy sobrenaturales que trajo a la vista, digamos, de la nación. Por ejemplo, en el año 91 Colombia instituyó una constitución renovada, o sea, una nueva constitución. La empezaron a trabajar en 1990. Y en ese año hubo 6 comisiones y cada comisión tenía que tener una cabeza dirigiendo esa comisión para trabajar según el tema que tuviera la comisión para reevaluar la Constitución y reformar. Y en la primera comisión nombraron a un abogado muy prestante, con unas calificaciones altísimas. Y resulta que este abogado era un pastor presbiteriano. Entonces la nación no sabía qué hacer con esa información, porque además esa primera comisión que le correspondió a él, y que él fue el presidente de la comisión, era todo lo que tuviera que ver con la renovación de los derechos del ciudadano colombiano a la conciencia y a su religión, a su creencia. Entonces, ¿qué pasó? Que de la noche a la mañana todos los medios de comunicación estaban refiriéndose a este hombre y comenzaron a referirse a la iglesia cristiana en Cali y en Colombia y en todas las naciones. Y Dios de la nada sacó lo que el hombre pensaba, no, pues ellos que van a saber que no son preparados ni nada. De un momento a otro, que nadie lo conocía, me imagino que tampoco sabían que era una iglesia presbiteriana, que era esa denominación, qué significaba eso. Y de ese momento, desde el 91, eso fue en realidad un punto de partida para muchas cosas que están sucediendo hoy en Colombia. Pero lo que quiero decir con este ejemplo, y eso ha pasado en muchas naciones, que de la noche a la mañana Dios trae delante de la sociedad, de la nación o de la ciudad, de lo que sea, a una persona y demuestra quiénes son sus hijos y que no son los que han creído que son. Y hace nada lo que los demás han creído que es mucho. Yo creí que yo era más prestante, etcétera, etcétera, y sin embargo a ti no te escogieron, pero escogieron a este otro. Bueno, eso es lo que quiere decir eso. Entonces Dios escogió usar fuerzas espirituales. Ese es el modelo de Él. Cosas que no se pueden ver, cosas que no se pueden tocar, no se pueden oír, a no ser que Él nos permita verlo con ojos espirituales, oírlo con oídos espirituales. Pero Él escogió todo esto que no se ve para deshacer lo que sí se ve.
Es que es un modelo, el modelo de Dios es contrario al modelo natural, humano, intelectual de lo que pensaríamos nosotros. Y es el ámbito imposible, imposible de uno manejarlo, ese ámbito espiritual, pero que Él a través de nosotros y de nuestras palabras, Él permite que se pueda hablar su palabra, que es poder, y cambiar circunstancias. Entonces, así es, usa lo no manifiesto para reducir a la nada lo que sí se ve. El segundo punto de llamar las cosas que no son como si fueran, que es el método de Dios, es que es un principio divino, que es lo que hemos estado diciendo, es una ley espiritual, eso significa es un principio divino, que Dios ordenó este principio de llamar las cosas que no son todavía, pero que Dios las ha prometido, pero llamarlas como si ya fueran, sabiendo que las vamos a recibir. Y Dios usó ese mismo modelo desde Génesis hasta Apocalipsis, nunca cambió. Por eso digo, Él lo usó, su Hijo Jesús lo usó y los discípulos también. Y ese es el modelo para nosotros también usar. Es lo mismo, es que no estamos inventando algo nuevo, estamos entendiendo los modelos que Dios estableció en su palabra y eso es lo que nosotros debemos seguir. Lo tercero es que también llama las fuerzas eternas. Cuando nosotros llamamos las cosas que no son como si fueran, cuando sabemos que es un principio de Dios, que es espiritual, estamos, al hablar palabra de Dios, estamos llamando esas fuerzas espirituales, esas fuerzas eternas para que deshagan lo que necesitamos deshacer o para que traigan a que exista la promesa que Dios ha hablado sobre nosotros. Por ejemplo, una enfermedad. En una ocasión cuando tuve un dictamen médico en que me habían encontrado un tumor y desde el comienzo dijeron que era maligno, sin embargo pues siempre mandan a hacer el examen y yo dije, bueno Señor, yo sé que esto no es de ti, cogí todos mis versículos, en vez de tomar remedios naturales, entonces cogí la palabra de Dios y esa fue mi medicina, porque dice, es medicina para todo tu cuerpo. El que las haya es medicina para todo su cuerpo. Entonces empecé a declarar las promesas que Dios me había mostrado declarar. Me hice el primer examen. Lo hicieron mal cuando se lo llevé a la otorrino. Ella me dijo, no, eso te lo hicieron mal, hay que volverlo a hacer. Le dije, no, es horrible el examen porque te chuzan y no hay anestesia ni nada y duele horrible. Bueno, entonces dije, pero Padre, mis tiempos están en tu mano. Si tengo que volver, pues yo vuelvo. Yo sé que la mano sanadora tuya está allí. Entonces fui, me hicieron el segundo examen, se lo llevé. Ella pues no es creyente, pero estaba feliz porque me dijo, no tienes nada, no tienes nada. Entonces se lo volví a llevar a mi médico, que es un médico de medicina biológica y familiar, él es cristiano. Le dije, a ver, yo quiero entender porque a veces estas cosas médicas y de enfermedades y cosas y nombres yo no las entiendo. Pero cuando tú me detectaste esto, tú y la otorrino ya sabían que era maligno, sí. Y me mandaron a hacer el examen pues para verificar, sí. Y este examen que te estoy mostrando ahora me está diciendo que ya soy sana, sí. Por consiguiente puedo decir que esto es un milagro de Dios, me dijo, absolutamente. Entonces, eso es lo que quiero decir. Uno no niega una condición que ahí está, pero uno sí se niega a aceptar que esa condición tenga que permanecer, sino que uno declara lo que Dios ha prometido. Y eso no siempre está uno pues con la fe ya inmediatamente, no, pero de oírse uno mismo y de declarar, estoy soltando esa palabra de Dios, esa palabra de sanidad, esa palabra de poder sobre mi vida, y eso es lo que damos lugar a. Génesis 17, del 4 al 5, dice, este es el pacto que establezco contigo. Ese es el que le estaba hablando a Abraham, sobre el cual estaba basada la primera porción que leímos de Romanos. Romanos está citando esto. Este es el pacto que establezco contigo. Este fue el pacto que hizo Dios con Abraham. Tú serás el padre de una multitud de naciones. ¡Qué absurdo!
qué absurdo, ya tenía, bueno, no, en este momento no estaba tan cerca a los 100 años, pero él tenía en este momento como 70 y pico, casi 80 años, cuando le estaba diciendo esto y ya se sabía que su mujer Sara era estéril, y le estaba diciendo, serás el padre de multitud de naciones, ya no te llamarás Abraham, aunque en esta traducción, Nueva Versión Internacional, está diciendo serás. En la original, en la Reina Valera dice eres. Padre de multitud de naciones, ya no te llamarás Abraham, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham. Esa H es la que en el hebreo da ese sonido gutural que significa en el idioma hebreo vida, aliento de vida. Te llamarás y será tu nombre Abraham, porque te he confirmado como padre, ya desde hoy eres confirmado como padre de multitud de naciones. Entonces ya era responsabilidad de Abraham qué iba a hacer con esta palabra. Eso es lo que nos sucede a nosotros. La responsabilidad es tuya y es mía, de ver qué vamos a hacer. Si ya sabemos que está escrito en la palabra de Dios, la promesa está ahí, la palabra de Dios es pacto. Hay un pacto del Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Y estamos bajo el Nuevo Pacto, pero Jesús dijo, yo no vine a deshacer el Antiguo Pacto, yo no vine a abrogar, sino que en mí todo está cumplido. En este nuevo pacto de gracia, todas las promesas antiguas están cumplidas en mí y en mi gracia. Entonces, por eso es que siempre podemos referirnos al Antiguo Pacto, porque esa es la base sobre la cual Jesús viene a cumplir en él y en su vida. Multitud de naciones. Habían pasado casi 25 años y Abraham seguía esperando el cumplimiento de la promesa, pero Abraham tomó esa promesa y él habló como su esperanza, sabiendo que el factor tiempo es lo que nos roba muchas veces la fe. Nos roba y nos produce ansiedad, porque el hombre quisiera que fuera muy rápido. Pero para Dios, como Él vive en un eterno presente y Él no tiene tiempo, Él no funciona según el año calendario de 12 meses, eso es lo que nos produce a nosotros esa ansiedad. Entonces tenemos que entender, los tiempos nuestros son de Dios. Él verá cuándo lo cumple y cómo lo cumple, pero que lo cumple porque ya lo prometió. Y mi responsabilidad es declarar y ponerme de acuerdo con Dios en todo. Este fue el método de Dios de ayudarle a Abraham a cambiar su imagen. En todo ese tiempo, de esos 25 años, de esos 30 años que él tuvo que esperar, él cambió su imagen de Abraham a pasar a Abraham, que sería padre, empezando porque tenía que tener un hijo para poder ser padre. Él creyó, entonces ahí es donde Romanos dice, Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas naciones conforme a lo que se le había dicho. Y aquí cita, así será tu descendencia. Entonces, tú y yo tomamos la misma posición y creemos en esperanza contra esperanza. Una de las declaraciones que nosotros repetimos de esas declaraciones de fe para mi vida es eso, yo creo en esperanza contra esperanza. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que tomemos esta palabra de Dios como nuestra medicina, esa píldora que me toca tomar por la mañana, por la tarde y por la noche, pues la palabra de Dios es mi píldora espiritual. Entonces yo declaro, yo creo en esperanza contra esperanza y conforme a lo que Dios me ha dicho en su palabra, al mediodía, yo creo en esperanza contra esperanza, conforme a lo que Dios me ha dicho en su palabra. Por la noche antes de acostarme, yo creo en esperanza contra esperanza, conforme a lo que Dios me ha prometido. Así es lo que debemos hacer, de formar ese hábito. Y en Romanos 4 también dice, ante la promesa de Dios, hablando nuevamente de Abraham, no vaciló como un incrédulo. Cuando nosotros vacilamos, entonces lo que está diciendo es que somos como incrédulos. Claro, no creemos, estamos vacilando. Pueda que me cueste trabajo, pueda que un día estoy aquí arriba de fe y otro día abajo. Lo importante no es que me sienta así como arriba y abajo y arriba y abajo. Lo importante es que cuando estoy abajo,
yo misma haga este ejercicio y siga declarando y vuelva a declarar e intensifico mi declaración para volver a nivelar mi fe. Eso es lo importante, no nos desanimemos porque un día estoy con poca fe, pues para eso ya tenemos el remedio. Declara la píldora, tómate la píldora de la fe y declara la palabra de Dios. Y dice, no vaciló como un incrédulo, sino que ¿qué hizo? Reafirmó en su fe, no en la fe de Dios, en su propia fe. ¿Y qué hizo? ¿Qué tuvo que hacer para dar gloria a Dios? ¿Qué tuvo que hacer? ¿Qué parte del cuerpo tuvo que usar para darle gloria a Dios? La boca. La boca. Tuvo que hablar. Entonces, él reafirmó su fe hablando. En este caso, le estaba dando gloria a Dios. ¿Y por qué? Porque dice, es que es tan linda esta parte, estaba plenamente convencido. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que estemos plenamente convencidos de su palabra, de sus promesas. Para eso tú tienes que estudiarla, tienes que así como les decía que en uno de los cursos del IMES, del Instituto Bíblico de la Misión, de Misión Suramérica, que se llama IMES, hay un curso que se llama Meditación Bíblica, y ahí Randy enseñaba que meditar no es solo leer, meditar es hacer todo un proceso, como la vaca cuando empieza a rumiar y entra en un estómago y luego lo devuelve y sigue rumiando, se devuelve al otro estómago. Él decía que eso es lo que nosotros tenemos que hacer con la palabra de Dios. Un día la leo, otro día la copio, como está diciendo Marlene, como decía Marlene, la escribió. Yo tengo que hacer eso mucho porque yo soy muy visual para poder memorizar o para poderme acordar. Entonces, yo tengo que escribir, y si yo escribo y leo, así retengo más y recuerdo más. Memorizar, hay que estudiarlo con un diccionario bíblico y decir, bueno, ¿y esta palabra qué significa? Y esto, wow, ¿cómo esto para mí con razón Dios me está mostrando? Entonces, todo esto es lo que tenemos que ser nosotros para estar plenamente convencidos que Dios tiene poder para cumplir lo que ha prometido. Gloria al Señor, porque Él es fiel. Entonces yo tengo que confesar la palabra, que dice la palabra confesar, quiere decir declararla, hablarla. Dice en Salmos 3:3, muchos son los que dicen de mí, David decía, no hay para él salvación en Dios. No, se burlaban de él, decía, este es un loco que va a creer, Dios que lo va a salvar a él, que va a hacer algo por él. No hay salvación en Dios, mas tú, y a pesar de lo que él estaba viviendo, ¿qué es lo que hace David? Declara lo que Dios te ha prometido, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Me imagino que ni lo estaba sintiendo, de todo lo que lo perseguían y lo acusaban y se burlaban de él, pero por encima de eso, él declara con su boca, eres escudo alrededor de mí, además mi gloria y el que levanta mi cabeza. No estaba negando que estaba por el suelo, él ya sabía que necesitaba que alguien le levantara la cabeza y que pudiera respirar y tener esperanza, y estaba diciendo, el único que puede eres tú, oh Dios. Entonces, en medio de esas circunstancias, yo declaro la palabra y vuelvo y me levanto. Y también es declarar por medio de tus acciones, es con tu boca y con tus acciones. Y en Lucas 17:14 dice, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Y al verlos, Jesús les dice, vayan a presentarse a los sacerdotes, hagan la acción de fe. Porque Santiago también dice, tú me dices fe, muéstramelo por tus obras, muéstramelo por tus acciones. Porque si tú no tienes acciones, si tú no vas y lo haces, a mí no me vengas a decir que tienes fe. La fe tuya es muy intelectual, pero no es de corazón. Entonces, por eso Jesús les dice, vayan y preséntense a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. Entonces, la importancia no era ir donde el sacerdote a presentarse. ¿Qué fue lo importante? La acción de creer que Jesús los iba a sanar. Y como creyeron, apenas se fueron, recibieron su sanidad. No fue el sacerdote, eso es lo que es Dios. Dios es un Dios de principios. Lo tercero es que la palabra de Dios es una semilla en mi corazón. Entonces tú
Tienes que plantar esa semilla en tu corazón. Eso es lo que te corresponde a ti. Todo produce según su especie. Esto lo habíamos dicho en la primera enseñanza. Todo produce según su género. Si yo quiero sembrar un aguacate, yo no puedo sembrar una semilla de naranjo, porque no me va a dar un aguacate. Aunque yo me pare ahí y diga, quiero un aguacate. Si la semilla que sembré es naranjo, eso es lo que me va a dar. Entonces, si la semilla que yo siembro en mi boca, que sale en mi corazón y sale de mi boca, es negativo, son palabras negativas, son iras, son críticas, son dudas, pues eso es lo que voy a cosechar sobre mi vida, o sobre mis hijos, o sobre mi trabajo, o sobre mi jefe. Eso es lo que yo tengo que cambiar. Después, en Génesis 1:11, este es el versículo que lo verifica. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto como según su especie, cuya semilla está en él, sobre la tierra. Entonces, si la semilla de Dios, que es su palabra, está en mí, está en mi corazón, no puedo sino producir el fruto de su palabra, que es fe, que es esperanza, que es salud, que es vida. Eso es lo que quiere Dios que hagamos nosotros. Lo que siembras cosechas. Dilo conmigo: lo que siembro cosecho. Esta es una ley espiritual. Y cuando yo siembro, cuando yo hablo palabras de duda o temor, eso es lo que voy a recibir. No voy a permitir que mis palabras me derroten. No voy a permitir, sino que voy a hablar vida, y la vida que está en la palabra de Dios. Dice Lucas 7:6. Vamos a leerlo juntos. Si tuvieras fe, que en otra versión dice confianza en Dios. Vamos a leerlo todos juntos. Si tuvieras fe, confianza en Dios, aún tan poca, o sea, tan poquita fe, no tienes que tener como un árbol grandísimo, sino como una semillita de mostaza, dice Dios, es suficiente. Como un grano de semilla de mostaza, pero no estamos leyendo todos en voz alta, podrías decir a este sicómoro: sal de raíz y plántate en el mar, y te obedecería. Sí. Y es que Jesús dijo: y mayores obras de las que yo hago las harán ustedes. Y yo quiero vivir en esa dimensión. El segundo punto de plantar semillas es que además de sembrar esa palabra de Dios en tu corazón, tienes que hablar la palabra de Dios que ya está sembrada en ti, que es la palabra de fe, en realidad. Entonces tú siembras la palabra, que es la buena palabra, y en tu corazón, que es la buena tierra. Esa es la parábola que habló Jesús, que fueron y sembraron semilla, y una cayó en una tierra, y otra rocosa, y otra en buena tierra. Nuestro corazón, cuando la recibimos, cuando nos la aprendemos, cuando la meditamos, cuando la declaramos, cuando la memorizamos, eso es tener buena tierra en el corazón. Y eso es lo que va a producir lo que esa palabra es que estamos memorizando, que estamos conociendo. Entonces, Dios cumplió su palabra cuando Abraham tuvo a Isaac. Ahí cumplió su palabra, porque le dio ese hijo de la promesa. Hay que entender, todo esto está basado en un pacto. Pacto significa una promesa. Dios nos ha dado su palabra, y Él dice: esto es lo que yo hago, tal y tal y tal y tal. Ahora la parte tuya, la parte del pacto con que tú tienes que cumplir, es esto y esto y esto. Es como cuando hacemos una compra-venta de algo. Entonces el que lo está vendiendo dice: bueno, yo les entrego este carro, y este carro ya les dije que este ha estado en el taller, que le ha pasado esto, que estuvo en un accidente, o que este carro es como nuevo y se le ha hecho esto, tal y tal y tal y tal. Y entonces, ¿qué tiene que ser el que lo compra? Pues el que lo compra lo tiene que primero que tiene que pagar y sacar de allí y manejarlo.
Entonces, esa es la parte que a ti y a mí nos corresponde con este pacto. Lo importante es entender que esto es un pacto. Esto no es porque Dios se le ocurrió. Esto no es porque nosotros queremos tener este poder mental positivo. No, esto es un pacto que se basa en que nos entregó su Hijo. Esa fue la prueba del pacto, que dio su vida por nosotros cuando Jesús llevó su sangre ante el trono y dijo: esta es la prueba que he dado la vida, mi vida, por la humanidad. Y luego pues que ascendió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. Lo segundo que tenemos que hacer es, porque dijimos que lo primero en esta enseñanza es que el principio es llamar las cosas que no son como si fueran. Y lo segundo es que tengo que declarar esa palabra, tengo que confesarla, entendiendo que no es mentira lo que estoy diciendo, porque mi condición natural en este momento no está de acuerdo con lo que estoy declarando. Pero no es mentira, porque es la verdad de Dios, la palabra de Dios, que estoy declarando que esto es lo que va a pasar en mi vida, o en la de mi hijo, o en la de mi condición de trabajo, o lo que sea. O sea, yo estoy actuando basándome sobre la palabra de Dios, sobre esa palabra de pacto, sobre esa promesa de Dios, sobre las Escrituras. Y entonces, por eso yo les decía lo que decía el diablo cuando se le enfrenta a Jesús. Le dice: si en verdad eres hijo de Dios. Y le contesta a Jesús. Él no le dijo: pues no acabas de oír que abrieron los cielos y que dijo mi Padre. No, dijo: escrito está. Ya, punto. Y eso es lo que tú y yo tenemos que decir: escrito está. La palabra de Dios dice tal. No es negar lo que existe, es negar que siga existiendo en mi vida como esa condición. Es no darle el derecho que siga existiendo, porque la palabra de Dios es la autoridad espiritual. Y esa es la autoridad que va por encima de cualquier condición natural. Es obedecer este principio, es entender y obedecer este principio de llamar las cosas como si fueran. Porque es el método que Dios nos enseñó, su diseño, llamar las cosas que no son, para que existan y se pueda ver, materializar en mi vida. No llames las cosas que son como si no lo fueran. O sea, es al revés. Llama las cosas que no son, las promesas que todavía no las estás viendo, como si fueran. No es insistir en: yo tengo esto, yo tengo esto, yo tengo esto, yo tengo esto. Es llamar la promesa de Dios sobre tu vida para que exista. Es llamar lo invisible de lo que Dios promete en su ley espiritual y en su palabra, para que se manifieste en lo natural. Al hacer esto, estás anulando ese problema existente, y lo que estás haciendo es que esa enfermedad no la estás negando, pero estás declarando una realidad, una verdad por encima de esa condición que estás viviendo, y eso es lo que va a dar vida sobre ti. Entonces, formas de llamar las cosas, pues puedes hablarlas, declarar así como estamos declarando, puedes orarlas, pero cuando ores, también hablábamos de esto en la primera enseñanza, no ores diciéndole: Señor, es que yo tengo esto, el Señor sabe. Entonces tu oración se la pasa dándole al Señor un dictamen médico y quejándote, sino que oras declarando palabra de Dios, diciendo: gracias, Señor, porque tal y tal, y yo creo. Y bueno, además que al oírte hablar y declarar la palabra de Dios, estás fortaleciendo tu propia fe. Y Marcos 4:20 dice: estos son los que fueron sembrados en buena tierra, lo que decíamos ahora en la parábola, los que oyen la palabra y los que la reciben, no solo eso, y dan fruto. Entonces nosotros oímos la palabra, la recibimos en nuestro corazón y damos el fruto. Y todo este proceso la están oyendo hoy, pero les aseguro que esta tarde les preguntan de qué hablamos, y bueno, tal vez porque es la tercera parte de la tercera enseñanza, y dicen: sí, tu destino está en tu boca. ¿Y de qué hablaron hoy? Pues sí, fue muy interesante, me sirvió mucho.
Entonces, aún oyéndola no es suficiente. Hay que volver a ella, hay que mirarla. Les he dicho que el pastor Mario tiene el bosquejo, se la pueden pedir, él se los manda. Léanlo, vayan mucho más allá, busquen en los versículos, busquen versículos paralelos a los que yo tengo aquí. Pues son tantos que uno no puede poner sino unos pocos. Romanos 10:8 dice, la palabra, cerca de ti está la palabra. ¿Dónde dice? En tu boca y en tu corazón. Empieza en el corazón y sale por la boca. Entonces, hay tantas porciones. Proverbios 18:20. Cuando uno se llena, cada uno, vamos a leerlo en voz alta todos, cada uno se llena con lo que dice y se sacia con lo que habla. En la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Por eso digo, la responsabilidad es tuya y es mía. Yo decido si quiero vida o muerte. Y así mismo, es que saben que el corazón se llena de dos maneras. De una manera intencional, cuando yo siembro las semillas de la palabra de Dios, pero también de una manera pasiva, no intencional, en que todo lo que oigo y todo lo repito, y las noticias dicen esto, y la tragedia dice lo otro. Entonces, permito también que mi corazón se llene de eso cuando yo no soy intencional de llenarla con la palabra de Dios. Y el último punto es que tú tienes que tomar autoridad. Esa autoridad, que es el poder de la palabra de Dios. 1 Corintios 4:13, que dice, vamos a leerlo en voz alta todos, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual hablamos. Entonces di, yo creo, por lo cual hablo. Palabra de Dios. Exactamente. Entonces, la palabra de Dios está establecida eternamente en los cielos, por eso es que podemos nosotros depender de ella, así como hoy en día nos dicen, ay, se te borró esto de tu celular. No te preocupes que está en la nube. Pues la palabra de Dios no está en la nube, pero sí está en su eternidad, en todo su firmamento, está en el cielo, está en lugares espirituales, y ahí es donde se mantiene, y por eso es que el firmamento se mantiene, porque su palabra fue hablada, escrito está, la habló, y ahí todavía se mantiene. Entonces, él llamó el agua y vino, y se convirtió en vino. Él llamó lo torcido derecho, y dice que los caminos que son torcidos se han enderezado. Él llamó lo muerto vivo. Cuando resucitó a Lázaro estaba muerto, estaba bien muerto. Y tan es así que cuando salió todavía estaba envuelto, hasta que ya les dijo, bueno, quítenle todo ese vendaje, y ya salió a caminar. Pero cuando ese sucedió con Lázaro, fíjense que él llevaba 4 días de muerto. Y la medicina dice que después del 3er día ya oficialmente es declarado muerto. Aquí, inclusive en Estados Unidos, esperan ese tiempo para poderlos enterrar, por eso es que lo hacen, por ley. Pues en mi país, en Colombia, eso casi que al día siguiente, si la familia está ahí, todos. No les dan tiempo de resucitar, digo yo, ¿no? ¿Cómo así? Y ya ha habido casos en que el muerto ha resucitado y ya lo tenían en el ataúd. Entonces, él llamó lo que estaba muerto vivo. Y cuando le dice Marta, ¿por qué te demoraste tanto? Entonces, Jesús le está diciendo que esa demora que él hizo, cuando los discípulos le dicen, él dice, es a propósito. ¿Es a propósito por qué? Porque si él hubiera aparecido el 3er día, bueno, tal vez fue milagro, tal vez no. Pero ya el 4.º día, que ya olía el cuerpo, no había duda que él había causado ese milagro de vida en ese que estaba muerto. Eso es lo que hace Dios en nuestras vidas. Lo que ya no tiene remedio, lo que para los hombres no se puede, lo que la medicina no puede, lo que yo no entiendo, lo que yo no sé, Dios lo convierte en vida.
Él lo hace. Entonces, ese es el Dios que nosotros tenemos. Y Jesús llamó siempre los resultados finales. Él no llamó el problema. Él no se refirió al problema. Él se refirió a lo que iba a ser el resultado final de la promesa de la palabra de Dios. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Entonces, la palabra de Dios está establecida eternamente en los cielos. Salmo 103, 19. Vamos a leer en voz alta. El Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Él domina, Él es el que reina. El Salmo 119, 89. Todos juntos en voz alta. Para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos. ¿Por qué es importante hablar la palabra como estamos haciendo ahora? Porque yo la tengo que oír también, la tengo que declarar. Entonces, por eso yo pido que siempre estemos así. Los ángeles, Dios creó a los ángeles para ser agentes que ministren a sus hijos. No vamos a entrar porque es toda una enseñanza, pero los ángeles también ministran. En Hebreos, puse aquí un versículo de Hebreos 1. 14, vamos a leerlo en voz alta. No son ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación. O sea, ellos son enviados por Dios para ministrarnos a nosotros. Por eso cuando Jesús terminó este tiempo de la tentación del diablo, dice que vinieron los ángeles a ministrarle a él. Entonces el Salmo 103, me encanta, 103, digámoslo juntos: bendigan al Señor, ustedes sus ángeles poderosos en fortaleza que ejecutan su mandato obedeciendo la voz de su palabra. Ellos son los que van a ejecutar y ejecutan un mandato obedeciendo la voz de la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. De ahora en adelante nosotros, su iglesia, tenemos que establecer la palabra de Dios sobre la tierra. Si tú estás viendo una condición que no es así, si en tu nación, si en tu ciudad, si en tu lugar de trabajo, si en tu familia, si en tu barrio, donde sea, una condición de vida que tú ves que no es la que Dios ha prometido en su palabra, busca las promesas, busca el versículo, escríbelo y tenlo allí para que lo estés declarando y declarando todo el tiempo, y aplica ese principio y sé paciente. Recuerda que los tiempos son de Dios. No dejes de declarar. Es una nueva forma de vida. Es desarrollar este hábito como una nueva forma de vida. Una forma de vida de fe, una forma de vida de obediencia, una forma de vida de no mirar lo que es imposible, sino de creer lo que Dios dice que es posible, porque ya lo decretó. Es que ya está hecho en lugares espirituales, no sino traerlo a mi condición natural y que se manifieste en mi condición natural. ¿Que es un reto? Sí. ¿Que va contra la cultura? Sí. Pero es que nosotros no vivimos según la cultura del hombre, sino según los principios y la ley espiritual de Dios, que es maravillosa y es poderosa y es en el tiempo perfecto de Él. Recuerden, el modelo de Dios que desarrolla la fe es resistir al diablo, resistir lo negativo, resistir la muerte, es aprender a tener paciencia y es declarar la palabra de Dios. Entonces, no vayas a contrarrestar las declaraciones de fe que has hablado, no vayas en contra de ellas, no pierdas la esperanza, sigue. Si sabes que estás en una situación difícil, llama a un amigo o tu cónyuge y dile: mira, estoy declarando esto, apóyame, así como cuando a veces dicen, bueno, voy a empezar a ir al gimnasio. Ay, qué pereza. Pero cuando los dos van, entonces el uno ayuda al otro y apoya al otro, o una dieta también. De la misma manera, estoy en esta situación difícil, espiritual, te llamo, apóyame. Claro, llámame cuando quieras, yo estoy orando por ti, yo voy a orar fortaleza, voy a orar constancia por ti, lo que sea, lo que tú necesites. Y eso es lo que queremos hacer. Entonces, habla como si cada palabra que hables vaya a suceder. Ojo, que cuando digas algo que no quieres que suceda, pídele perdón al Señor
y atas esa palabra y dices, ato esas palabras sobre mi vida y no van a tener resultados sobre mi vida, sino que declaro y declaras palabra de vida. Entonces tu respuesta siempre debe ser gratitud con Dios, de abundante misericordia que tiene con nosotros. Así como Abraham, que él creyó en esperanza contra esperanza, y cuando vio que era imposible su condición, él no se dejó debilitar en su fe, sino que abrió la boca y le dio gloria a Dios. Quizás en ese momento ni siquiera tengas un versículo apropiado, pero dar gloria a Dios es lo máximo, porque le estás diciendo, no me importa la condición, voy a subir mi mirada a ti, no acá abajo, sino a ti, y mirarte a ti, y declararte a ti, y darte gracias a ti, porque estoy plenamente convencido que lo que tú has hablado se cumplirá, porque eres un Dios fiel. Mi esperanza está en ti. Aleluya. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a hacer una oración para cerrar este estudio. ¿Sí se acuerdan del título? El poder, la palabra de poder, y tu destino está en tu. Entonces vas a decir, mi destino está en mi boca. Bueno, eso fue lo que estudiamos todos estos días. Y la palabra de poder, que es la palabra de Dios. Padre amado, yo entro hoy a un pacto contigo de siempre hablar tu palabra y no hablar más las palabras del enemigo, palabras de muerte o palabras de derrota. Declaro que soy redimido, el redimido del Señor, y he sido liberado del poder de las tinieblas. Soy redimido de la enfermedad. Soy redimido de pobreza, de muerte espiritual. Por consiguiente, le prohíbo a la enfermedad o la dolencia que operen en mi cuerpo, porque mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y ahora le hablo a mi cuerpo, te ordeno en el nombre de Jesucristo y por la autoridad de la palabra de Dios, que eres sano y hecho íntegro en el nombre de Jesús. Como dice Gálatas 3:13, fluye por mi sangre, transformando mi cuerpo y haciéndolo conforme a la palabra de Dios. No hay opresión ni temor en mí, porque ninguna arma forjada contra mí podrá prosperar, pero sí prosperará las obras que yo hago según la palabra de Dios y su ley espiritual. Declaro que caminaré en prosperidad, prosperidad de salud, prosperidad en mi alma, en toda mi vida, tranquilidad de espíritu, porque tu palabra me hace prevalecer y triunfar en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a poner la última porción, Gálatas 3:13-14. Creo que este fue el primer versículo que yo memoricé, me impactó tanto. Vamos a declararlo en voz alta. Cristo me redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante ¿cómo? Mediante la fe. La obra ya está hecha, Cristo ya murió en la cruz. Ahora yo recibo todo mediante mi fe. Gracias, Dios los guarde.